Buenas noches con todos y con todas. Gracias por conectarse hoy día a este conversatorio. El objetivo de este conversatorio es poder difundir las experiencias de investigadores e investigadoras que han estudiado fuera del Perú y así poder incentivar también a otros jóvenes a seguir sus estudios superiores en universidades del continente americano, europeo y asiático. Asimismo, buscamos reflexionar sobre las implicancias de estudiar fuera, la obtención de becas, lo que conlleva la desigualdad de oportunidades también, la salud mental, muy importante para poder afrontar una vida como migrante y al mismo tiempo tratar de llevar estudios superiores, las barreras culturales, documentación, entre otros. Entonces, para este conversatorio les doy la bienvenida a Jason Fernández, que actualmente estudia en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Sharo López, que estudia en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Mateo Stiglitz, que hizo el doctorado en Columbia, en Estados Unidos, y Laura Lozada, que acaba de regresar de Londres, pero también cursó estudios en Corea del Sur. Entonces, gracias por estar ahora. Vamos a dar inicio al primer eje. A los y las que nos están viendo por redes sociales, nos pueden dejar sus preguntas y tendremos al final una ronda de discusión, de también resolver las consultas que tengan respecto a la vida de estudiante fuera. Entonces, el primer eje que vamos a discutir ahora es la motivación inicial, ¿no? ¿Por qué decidir estudiar en el exterior y cómo elegir el destino al que se va, ¿no? Entonces, desde la experiencia de ustedes, contar un poco qué los motivó, qué los y las motivó a salir y también por qué elegir una universidad, un continente frente a otro. Entonces, esta primera ronda la podríamos iniciar con Jason. Tienen 5 minutos por el tiempo, entonces, porfa, nos acomodamos al tiempo. Hola, gracias Diana. Buenas tardes a todos y todas. A la primera pregunta, que es ¿por qué estudiar en el extranjero? Primero, bueno, fue circunstancial también, pero en el extranjero en sí existen muchas oportunidades respecto a fondos para poder investigar. Bueno, yo no estaba muy ligado a la academia durante mi vida post-universidad, del pregrado, y no conocía nada de estos temas de que se puede hacer un posgrado y que existen fondos de financiamiento para esto. Cuando salgo y voy por un tema de beca, en el extranjero descubro de que fuera de Perú existen muchos fondos de investigación, un universo grande que te pueden cubrir 100%, 100% todos los estudios, o pueden ser, te pueden cubrir parcialmente también los estudios y te dan oportunidades para poder trabajar en la universidad o en centros de investigación. Entonces, eh, uno de los motivos para poder estudiar en el extranjero es eso, de que existe esta diversidad de oportunidades y que están conformadas también por un conjunto de, no sé, universidades que tienen como base centros de investigación, o por lo menos también en la experiencia que a mí me ha tocado pasar en Chile, existen varios centros de investigación que son financiados por el Ministerio de Educación y ahora el Ministerio de la Ciencia, y que estos, además de las becas existentes por el Ministerio de Educación, estos también te dan esta oportunidad de becas y ellos te permiten poder insertarte en la investigación. Eh, y eso es algo de que, bueno, saliendo tú lo puedes ver también. Gracias, Jason. Continuamos con Sharo, entonces. Sí, sí, podemos continuar. Bueno, mi motivación fue, yo estaba estudiando arquitectura para la maestría. En este caso, necesitaba un poco más, digamos, especializarme en el tema urbano. Yo me daba cuenta que era insuficiente las materias que me estaban dando en cuanto a urbanismo y no iba, por más que podía tener un diploma que decía arquitecto urbanista, realmente no estaba siendo formada como urbanista. Y en eso lo primero que hice fue consultar y conversar con un profesor más cercano, quien me dijo, bueno, tú quieres ser urbanista y quieres entender las ciudades, para ello tienes que conocer la realidad de las ciudades latinoamericanas y estudiar en Latinoamérica, ¿no? Y habían varias opciones para poder yo decidirme en una ciudad latinoamericana. Estaba Chile, Ecuador en ese momento, Colombia y Brasil.
¿Por qué no me quedé en Perú? Porque claramente Perú no había, digamos, eso fue una decisión del 2015, no había un programa que me satisfaciera, digamos, o tuviera esa relación que yo estaba buscando, ¿no? Esa temática de urbanismo crítico, hacer teoría. Y entonces en esas opciones que yo tenía, tanto Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, decidí estudiar en Brasil. Eh, Me asustaba porque, de hecho, cuando uno escucha sobre Brasil se sabe sobre el tema de la violencia. Incluso mi profesor se sorprendió por cuando yo le conté que había escogido Brasil. Y una forma de decidirme completamente si iba a ser el lugar donde iba a estudiar fue presentar un trabajo previo a postular a la maestría. Entonces yo salí de pregrado, terminé un trabajo de investigación que lo postulé en una conferencia y antes de la postulación de la maestría presenté ese trabajo, conocí Brasil, conocí la universidad donde yo quería postular y me quedé encantada por los temas que estaban trabajando, por la forma en cómo, digamos, abordaban la temática urbana, el análisis. En ese momento yo decidí estudiar los centros históricos y la conferencia era sobre centros históricos y ver todo el desarrollo teórico me pareció que era el lugar donde podía estudiar, ¿no? Ahora ya con el doctorado yo vuelvo a Brasil por una cuestión más temática. El tema de mi doctorado, que la elección de una maestría y un doctorado es bastante diferente. En el caso del doctorado uno tiene que escoger a quien te va a dirigir en el doctorado y el lugar donde, digamos, vas a poder desarrollar mejor tu investigación, ¿no? En este caso, en el doctorado, yo estoy estudiando el proceso de urbanización de ciudades amazónicas. Y son pocos países que abordan el tema sobre ciudades amazónicas. Y otra vez Brasil, por tener varias ciudades medias y grandes amazónicas, tiene una producción inmensa sobre ciudades amazónicas. Y es así que decido también realizar el doctorado en Brasil. Estoy haciendo el doctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Podía haber elegido Sao Paulo, pero ahí sí está la parte personal, ¿no? Me gusta la playa y entonces no elegí Sao Paulo, sino la Universidad Federal de Río de Janeiro y creo que es algo que no nos damos cuenta, por ejemplo, que cuánto anímicamente nos puede motivar también estar en el lugar, que es importante y que creo que lo vamos a hablar más adelante. Es eso, Diana. Gracias, Sharon. Entonces seguimos ahora con Mateo. Gracias, Diana. Yo soy Mateo Stiglitz. Yo estudié en Estados Unidos, primero hice una maestría primero en la Universidad de California y luego el doctorado en la Universidad de Columbia. Yo había estudiado historia en el pregrado y me interesaba la historia urbana, empecé a tener proyectos de investigación de historia urbana y estudiar la maestría fue una forma un poco como de girar de enfoque. O sea, creo que no tanto complementar, como lo decía Sharo, que tenía que ir urbanismo, pero no tanto urbanismo, sino mi tema era, al parecer, bien distinto, ¿no? Porque era historia. Y fue como, la maestría también puso se creó como para, no sé si cambiar de carrera, pero como cambiar de áreas de enfoque o de disciplina, ¿no? Y para mí fue un poco así. Postulé esta maestría y luego estando, en realidad siempre quería seguir, o sea, hacer un doctorado después, entonces me fui con esa idea y luego ya estando allá postulé al doctorado. ¿Por qué elegí Estados Unidos? En realidad, en buena parte por temas personales, porque mi pareja se estaba yendo también a estudiar a Estados Unidos y medio que fuimos juntos, ¿no? No inicialmente, son ciudades distintas, pero luego sí estuvimos estudiando en una universidad cerca a Nueva York, podemos estar juntos ahí. Y creo que los fondos, eso ya lo ha hablado Jason, creo que en Estados Unidos también hay bastante oportunidad. Estoy también de acuerdo con Sharo, que dice que para estudiar sobre las ciudades latinoamericanas hay que estar en Latinoamérica. Sí, siento que eso, bueno, quizás hablemos después de los desafíos y las dificultades, porque sí es distinto, ¿no? Quizás hay diferencias en estar, o sea, no sé si
necesariamente mejor, tiene ventajas. O sea, ambas creo que tienen ventajas, ¿no? Vamos a hablar un poco después sobre eso, sobre ese contraste. En todo caso, la ventaja de Estados Unidos quizás tiene más probable financiamiento, ¿no? O sea, uno postula el doctorado y te aceptan ya con un paquete de financiamiento por los 5 o 6 años que dura el doctorado, ¿no? Es algo de cierta estabilidad, ¿no? Y sí, bueno, creo que no quiero repetir tampoco lo que además. Gracias, Mateo. Laura. Sí, no, Lau, estás muteada. Perdón. Bueno, en mi caso yo estudié pregrado de economía, de ahí al poco tiempo, bueno, yo ya había estado haciendo prácticas en la Municipalidad de Lima y me acuerdo que estaba trabajando ahí y tenía incluso al principio la idea de hacer más una maestría en políticas públicas, pero mi interés, digamos, también por estudiar fuera, en ese momento estaba yo más interesada en tener algún tipo de experiencia en Asia. Entonces, cuando estaba trabajando en la Municipalidad de Lima en temas urbanos, llegaron esta oferta de becas del gobierno coreano para funcionarios públicos, y recuerdo que al principio yo no le presté mucha atención, pero luego de hablar con mi jefe de ese entonces, con Gustavo Río-Frío, él me dijo que sí le parecía una buena idea, porque muchas veces desde Latinoamérica no miramos mucho lo que está pasando en países, en ciudades asiáticos, y eso es como que algo interesante también que traer a lo que sabemos de nuestra realidad y poder comparar y aprender algunas cosas. Entonces, creo que eso me dio un poco para lanzarme, y en ese momento también había pasado muy poco tiempo también de acabar el pregrado, y sí yo tenía un interés en especializarme un poco más en temas urbanos, y eso fue un poco lo que me llevó, y sobre todo el tema de la beca, ¿no? La beca era una beca completa. Creo que hay pocas oportunidades de tener beca completa para maestría ahora. El gobierno coreano sigue ofreciendo becas completas en universidades buenas, como la Universidad Nacional de Seúl, también la Universidad de Seúl, que es donde estuve yo, que es una universidad pública de la ciudad, del gobierno metropolitano. Entonces como que está muy articulada no solamente a lo que hace la ciudad y nuevos proyectos y cosas que hacen, sino también con instituciones públicas que ven el tema de desarrollo urbano, y también, por ejemplo, la empresa pública de vivienda, ¿no? Entonces, como que te ofrecía también algunas experiencias interesantes. Y ya para el caso de mi segunda maestría, creo que fue más como que cambiar, no fue cambiar, pero sí un poco me hace acordar lo que estaba diciendo Mateo, que cuando a veces uno aprovecha una maestría también para meterse en otro tema o aprender más, ¿no? Uno que no necesariamente es en la línea en lo que uno estaba. Estudié ya una maestría en política y regulación ambiental en LSE, en Londres, y fue ahí, ya luego de un tiempo de estar trabajando y comenzar a ver temas ambientales en la ciudad, que dije, quiero aprender más del tema ambiental para estar más familiarizada con esto. Entonces, elegí esa universidad porque era una maestría de un año, porque de todas maneras quería buscar un programa que fuera en inglés, para también forzarme a, a practicar el inglés, y también creo que el idioma te inserta en algunos otros circuitos de conocimiento, que no significa que uno sea mejor que el otro, sino que creo que tenía interés en poder saber qué se estaba produciendo ahí. Y traté de elegir una escuela de geografía que fuera interesante, y me gustó esa, que tenía una perspectiva mucho del tema de políticas, y por mi trabajo en el sector público quería algo que vea mucho el tema desde la política pública. Entonces, un poco fue ese el criterio para elegirlo. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, como resumiendo un poco de lo que han dicho, ¿no? O sea, sí es importante los planes a futuro que tengas también, o sea, ya quieras seguir el camino académico, digamos, hacia el doctorado, también quieras seguir por la especialización más profesional, eso va a depender a dónde elegir, ¿no? Algo que Laura menciona y que es súper importante también, el tema del idioma, ¿no? O sea, hablar inglés, por supuesto, abre muchas más puertas. Llevar un programa en inglés también podría dar más oportunidades en el futuro. Entonces ahora vamos a pasar al segundo eje, que
digamos, es la parte que casi nunca se dice de las becas, ¿no? El hecho de pensar en mudarse a otro país, de estar en una ciudad diferente, los viajes que se pueden hacer, digamos, la parte divertida es lo que siempre se cuenta de las becas, pero la verdad es que hay muchas dificultades, también muchos aprendizajes antes, durante y después de la estadía al exterior. Digamos, la suerte de poder contar con un financiamiento, una beca para poder estar, como dijo Mateo, ¿no? Seguro, y lo cual te da una tranquilidad también para poder estudiar, no estar pensando en cómo conseguir el dinero, pero no siempre es esa la opción, ¿no? Hay otras personas que tienen que hacer préstamos o tal vez trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ese es un tema, digamos, ¿no? Los fondos. Lo siguiente es la soledad, que implica mucho, digamos, que afecta muchísimo a la salud mental, porque ser migrante en otro país, sin familia, sin amigos, etcétera, también, digamos, puede afectar emocionalmente. Y lo tercero, digamos, es como este choque cultural y la misma idea de ser migrante, ¿no? El trámite de documentaciones que hay que hacer, tener los papeles en regla, etcétera. Entonces, si pudieran ahora contar esas experiencias antes de irse, digamos, todo el proceso de obtención de financiamiento o préstamos, como ustedes hayan obtenido los fondos, luego estando ya en los estudios, ¿no? Digamos, qué hay que afrontar, y al terminar los estudios también, porque uno se va afuera y rompe, digamos, un poco las redes que hay en Perú, y si la intención es volver a insertarse al mercado laboral en el Perú, ahí también hay problemas, ¿no? O sea, porque te has ido un tiempo, luego vuelves y cómo conseguir trabajo, digamos, el grado per se no te va a asegurar un trabajo. Entonces, si nos pudieran contar esas experiencias, tal vez ahora empezamos contigo, Mateo. Sí, bueno, en mi caso, o sea, sí tuve la suerte de tener seguridad con la beca en el doctorado. Igual o sea, es complicado lo de adaptarse a vivir en otro lugar, sobre todo si es o sea, culturalmente tan distinto aquí. No sé, imagino que si es una ciudad latinoamericana será pues, más llevadero, no lo sé porque no lo he hecho. Pero ahí sí lo de la soledad, para mí sobre todo en la primera universidad en la que estuve, ¿no? Que sí estaba, en ese caso no estaba cerca de pareja, entonces era como, sí había, o sea, en términos de personales sí fue más difícil, ¿no? El doctorado sí no tan complicado. Y luego, ¿qué otra cosa había? Estaba preguntando, Diana, lo del... La Ah, lo de regresar. documentación, el trámite, Sí, y lo de regresar, sí. A regresar, sí, o sea, realmente en estudios urbanos, creo que el mercado académico está cada vez más complicado porque hay más gente haciendo doctorados que puestos de trabajo. Entonces, en general es complicado, pero en Perú particularmente para estudios urbanos, planificación y urbanismo, es particularmente complicado porque casi no hay escuelas, ¿no? Entonces, sí ha sido, o sea, lo de regresar sí es complicado. Creo que hay más oportunidades también, no solo para estudiar, sino también para trabajar, ¿no? En otros lugares donde hay esas escuelas que brindan las oportunidades para estudiar también, ¿no? En Perú hay muy pocos espacios o sea, muy pocas escuelas que realmente se especialicen en urbanismo, planificación urbana y demás, o estudios urbanos. Y luego los trámites, no sé, o sea, creo que eso en mi caso no fue tan complicado porque, bueno, tienes, o sea, la universidad respalda para lo de la visa, ¿no? Y eso creo que en mi caso sí no fue tan complicado, ¿no? No sé si esas programas fueron distintos. Sí, creo que lo más complicado en realidad en mi caso fue lo de volver y que no haya oportunidades de trabajo después de haber estudiado todo el tiempo, ¿no? Eso sí, creo que es lo más duro. Perfecto, gracias, Mateo. ¿Laura? Eh, Creo que cuando fui a Seúl, yo pensaba de que iba a ser pues de repente muy difícil. La verdad que la universidad y la beca en general creo que acompañaba mucho. Entonces creo que no te permitía sentirte sola porque te organizaban actividades muy seguido y tuve la suerte de tener compañeros de maestría que se hicieron muy amigos y todos vivíamos en el campus de la universidad y la universidad está en la misma ciudad. Entonces,
Fue una experiencia muy bacán, muy enriquecedora, no solamente la maestría, sino también como que la experiencia de vida en la ciudad. Y creo que la beca, el programa de la beca también era muy consciente que estaba llevando gente de partes del mundo, entonces trataba de organizar y de acompañar a los alumnos, no solamente en su, digamos, te hacía visitas o siempre como que había siempre alguien al tanto, entonces como que había como una red de cuidado, más o menos, algo así me sentí. No siempre es así, pero la verdad que fue una muy bonita experiencia. Y, y bueno, sí, al final, la maestría fue como que de 16 meses. Al final, claro, uno como que se siente un poco muy lejos cuando ya acerca el momento en que uno va a regresar, como que está muy emocionado por regresarse. Y yo no pude regresar a la mitad de la maestría porque obviamente por la distancia era un poco caro, pero tuve la suerte de poder conectar con algunas personas que pudieron ir por allá. Creo que en el caso, cuando uno tiene beca, creo que los papeles fluyen mucho más rápido para ir, ¿no? O sea, en este caso de Corea, yo me acuerdo que todo fue súper rápido porque la misma universidad y las personas de la beca te facilitaban todos los papeles, entonces todo fluyó muy rápido. En la segunda maestría que hice, que fue en LSI, como ya no tenía una beca, lo que hice fue sacar un préstamo a través de Reto Excelencia, que es el préstamo que tiene el Estado para funcionarios públicos, lo cual también recomiendo si hay gente que trabaja en el sector público y tiene ya 2 años trabajando o 4 años acumulados, también es un buen mecanismo de financiamiento para poder estudiar maestrías y doctorados. Fue un poco más complejo el proceso porque sí había que hacer trámites todo por separado y sí sentí que estaba más como que yo sola gestionando esas cosas. En cuanto a conseguir vivienda, hacer los trámites con la embajada, hacer todo demoró más, lo sentí mucho más complicado, pero se pudo hacer y sí, hay siempre un tema de adecuación, pero creo que se pudo lograr. Ahí también cuenta mucho la comunidad que puedas tener. A veces, en mi caso, esta segunda vez yo viajé en pareja, entonces eso también facilitó las cosas, pero también pude conocer a otros estudiantes peruanos, entonces también ayuda mucho el hecho de conectar con otros estudiantes, ya sean peruanos o latinos, en la universidad en la que vas, o gente de tu mismo programa, ¿no? Entonces, en verdad, al final uno como que se hace de una comunidad que hace también más simpática la experiencia de poder estudiar fuera, ¿no? Por el COVID, muchos de los papeleos que yo tuve que hacer para irme el año pasado fueron mucho más tediosos. Eso no va a repetirse, creo, espero. Entonces, también va a ser distinto, ¿no? Pero en general, los papeleos, creo que cuando uno ya tiene una beca, se simplifican mucho más que cuando uno va con un préstamo o por su cuenta, ¿no? Sí. Gracias, Laura. Jason. Las dificultades o desafíos que tuve son un montón. El primero, fui a un magisterio, bueno, yo estudié geografía, ciencias sociales en San Marcos y la recomendación que te da siempre es un perfil mucho más profesional. Es como que hay un mercado destinado para ser geógrafo, cartografía, consultoría, un perfil bien marcado de competitividad. Cuando yo tengo la idea de ir a hacer un posgrado, es como que perfeccionar más este perfil. Cuando llego a Chile, yo hice el magíster en asentamientos humanos y medio ambiente en la Católica, y ahora es el doctorado en estudios urbanos. Choco con esta barrera de qué es un magíster académico, cuáles son las diferencias de un magíster académico y un magíster profesional. Y yo no tenía ningún tipo de experiencia haciendo investigación, ni en la universidad, ni posterior a la universidad, ni nada. Entonces, la idea que yo tenía bueno, yo postulé a la beca de Pronavec, y el tema que había planteado era un tema que parecía, ahora que lo veo de la perspectiva académica, parecía más una consultoría, un informe, y llevarlo y tratarlo en la academia fue un desafío sumamente duro. El primer semestre fue completamente frustrante durante el primer semestre y algo muy continuo.
situar también de que, por ejemplo, soy la primera persona en la familia de que está saliendo al extranjero. Así que salí a estudiar al extranjero. Y es como que antes de eso, la familia siempre está preocupada. Mi mamá era como que, oye, te vas a ir solo, no sabes ni cocinar, no sabes hacer varias cosas, ibas a ir tú solo tan lejos. Existe esa preocupación y que es algo que, o sea, que es dentro de la familia, uno lo toma. ¿No? Y cuando viajas constantemente también se están preguntando y preocupados por ti. Oye, ¿en qué estás? ¿Estás comiendo bien? ¿No estás bien? ¿En qué situación estás? También cargas con esa situación. Y eso también hace de como que cuando llegas a un país diferente que es el tuyo, y por lo menos contextualizándolo con Chile, la diferencia fue un poquito dura. Eh, Sobre todo por el tema de la cuestión de clase es bien fuerte acá. Eh, Acá la migración peruana es amplia, es grande, y fue fácil encontrarme en la parte del centro de Santiago con más peruanos y una mayor diversidad, y fue fácil interactuar. Pero yo que provengo de una universidad pública e insertarme en una universidad privada, en la cual tiene otro contexto, fue un poco diferente también. Igual, entre comillas, tengo la facilidad para hablar, pero hay ciertas trayectorias, ya, cada uno de ellos que a veces te ponen barreras. Y hay también diferencias en las personas con las cuales también te vas encontrando, te vas relacionando, que ya no solamente dependen de ti mismo también. Pero por suerte, y en cierta forma, la esfera de la universidad privada es más amable, más tranquila, y es más fácil también para poder hacer este tipo de enlaces. Entonces, desafío en la academia, desafíos personales de la vida cotidiana, la condición de ser migrante y de poder, o sea, si bien yo tenía la beca Pronavec y es una beca completa, que es buena, creo yo, existen varios desafíos, como el poder arrendar, o poder generar un contrato de arriendo, no tener la experiencia al respecto porque el mercado es completamente diferente al de Lima. Cómo llegas, dónde llegas, eso es sumamente difícil. El tema de hacer compras, de relacionarte, es sumamente duro. Pero esas son las dificultades antes, y constantemente siempre van apareciendo más. O sea, yo llevo acá desde el 2018 hasta la actualidad, que estoy haciendo el doctorado. Y siempre cada año aparecen nuevas dificultades porque haber sido becario el año 2018 es muy diferente a ser becario el año 2022 post, en el caso de Chile, post estallido social, eh, post, post pandemia, crisis económica, es completamente diferente. Y si bien tienes una fuente de financiamiento y a pesar de que ya estés insertado en una red, siempre van a emerger y siempre van a aparecer ciertos desafíos que en la condición migrante es muy difícil. Eh, Creo que eso podría comentar. Gracias, Eh, Jason. Claro. Sí, es bien interesante lo que Jason, Laura va colocando y también Mateo. Y eso va a depender, creo que mucho del país que llegas. Y en este caso, mi decisión de ir a Brasil es porque en Brasil el sistema educativo, en el posgrado, tú puedes tener algo que se llama beca bolsa, beca, que es una beca que te dan por estudiar. Entonces, en este caso, las becas son asignadas por orden de mérito. Ingresar a la universidad aquí es como dar unos 3 exámenes, digamos. Son 3 etapas. La primera que es la de conocimientos, la segunda que es de idiomas, y la tercera que es una entrevista y tienes que entregar tu proyecto de investigación, ¿no? En el idioma. Mi primer desafío fue el idioma. Tuve que estudiar un año, escuchar bastante música, aprender un montón sobre portugués. Ese fue mi primer desafío, romper la barrera del idioma. Por eso es que yo también hice, o vine antes de postular, o fui, perdón, a postular, o fui a presentar mi trabajo previo a postular a la maestría. Y claro, uno aparentemente sale con su cartón de avanzado portugués, pero el primer día que llegas es una cachetada a la realidad porque definitivamente el idioma que tú aprendes en el país es un idioma muy técnico que cuando llegas al país el idioma es totalmente más con jergas, las palabras se cortan, hay palabras que, digamos, no te enseñan tanto en las academias o en las instituciones donde aprendes, entonces
yo volví a aprender el portugués aquí. Eso es lo primero, mi primera barrera que tuve que tener. El segundo era que les estaba comentando, ¿no? El tema de las becas. Yo podía haber postulado a una beca de presidente en aquel momento, pero como el sistema educativo aquí en Brasil te puede dar esas becas, entonces lo que hice es, y también quería esa facilidad de no volver, porque todas las becas en el tiempo que estaba en Perú hacían o generaban que uno retorne al país. Y ahora también, o sea, el doctor estudiarlo en Brasil también genera, o sea, una de las decisiones de continuar en Brasil es que la beca que me dan aquí no me obliga a retornar a Perú o no me obliga tampoco a quedarme en Brasil. Entonces, la beca, ¿no? Para mí era importante obtener una beca, porque no había forma de estudiar un postdoctorado sin beca. Yo soy la primera hija, digamos, de toda mi familia, tanto paterna, materna, que tiene una educación superior, posgrado. Desde que yo egresé de la universidad me autosostengo como una adulta, entonces no podía haber forma de pensar que mi familia iba a apoyarme para estudiar un posgrado. Entonces, la decisión de ir a Brasil era porque claramente podía obtener una beca y esto dependía de cuánto yo podía obtener el puntaje en el examen. Me estudié bastante para poder ingresar, tenía que demostrar el dominio no solo del idioma de portugués, sino también del inglés, porque tenías otra, que es otro de los exámenes, que es el inglés, y presentar el proyecto de investigación. Entonces, cuando entré a la maestría, entré con una beca porque estuve entre los primeros puestos, solo que el monto de la beca era un monto muy bajo, muy bajo. Podías vivir, pero el primer lugar, y eso también, ¿no? A veces uno no se informa sobre el mercado de inmobiliario, como estaba mencionando Jason, y es que varía. Por ejemplo, en Perú es muy fácil conseguir una habitación para estudiantes, creo que uno vive sumamente cómodo, pero en Río de Janeiro es una ciudad turística, es una ciudad carísima, donde la especulación inmobiliaria es increíble. Aquí tú tienes para vivir bien, tu cuarto te cuesta unos 1.200 reales más o menos en un solo cuarto, y a mí me daban inicialmente en la maestría digamos, eran 1.500 reales mi beca, y yo tuve que vivir los primeros meses con 4 personas en un solo cuarto. Entonces, imagínense estudiar en un solo cuarto. Y eso es algo que no prevés, o sea, algo que tendría que haber yo preguntado cómo era, porque uno va súper ilusionado a algún lugar y decir, wow, yo voy a aprender, voy a estudiar y voy a seguir. Pero en realidad la decisión de estudiar no solamente es estudiar, porque ese es un porcentaje de todo lo que vas a pasar en el país, ¿no? Es también habitar, el tipo de comida. Por ejemplo, yo adelgacé un montón porque aquí la comida era un poco cara, Río de Janeiro es bastante caro, entonces implicaba que yo corte alguna alimentación y coma en la universidad, ¿no? Entonces, en la universidad el almuerzo es súper barato, son 2 reales actualmente, y es recontra barato a diferencia de todo lo que pueda existir. El segundo desafío es el desafío académico, o sea, yo venía de un área que era de arquitectura y entrar a un área de urbanismo. Aquí en Brasil tú te encuentras con jóvenes que han pasado por que son, se llaman PIC, que son iniciación científica para jóvenes. Entonces, encontraba en un desnivel sumamente altísimo. Ya chicos que habían participado en proyectos de investigación, ya habían publicado, y yo que estaba entrando recién al tema del urbanismo, entonces mi desafío era estudiar el doble. Yo tenía que estudiar sábado y domingo, tenía que estudiar doble porque tenía que mantener mi beca. Y además porque el gobierno brasileño te da 2 becas, ¿no? Esta beca que es por mérito de ingreso, y la otra que es si tú sacas más nota, o sea, se llama nota 10, te dan una beca que es mucho más, que te da para vivir como rico, como diríamos los becarios, ¿no? O sea, son 2.200, son 700 reales más, que hace una gran diferencia. Entonces, como yo estudiaba sábados, domingos en la biblioteca, y aquí hay bibliotecas abiertas, entonces postulé a esta beca, la beca FAPERJ, que se llama así,
la beca Nota 10, y mi vida cambió, porque ya de estar sumamente ajustada económicamente, ajustada en el término de vivir con tantas personas en un solo cuarto cuando yo vivía sola, entonces era sumamente complicado. Ya podía, digamos, estar en un lugar mejor. Entonces cambió y mejoró, o sea, porque también el gobierno brasileño te da esa oportunidad, ¿no? De poder mejorar o poder estar en otros proyectos. La tercera barrera es la barrera más cultural, porque por más que seamos latinoamericanos, hay una gran diferencia enorme, 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 enorme sobre, incluso dentro de Brasil mismo, entre los mismos estados hay una gran diferencia entre las personas que son de Sao Paulo y las personas que son de Río de Janeiro. A veces hay, por ejemplo, frases como que uno se puede quedar como, ¿y cómo lo interpreto esto? ¿No? Entonces, la adecuación cultural, y ahora que yo volví a Brasil, es yo sé ya mentalmente de que una adecuación cultural te demora entre unos 3 meses y 4 meses. Los primeros 3 meses es el enamoramiento con el lugar. Ves todo bonito, o sea, estoy en el mejor lugar, estoy viviendo la mejor experiencia, estás feliz todos los días, te despiertas y con una sonrisa que no vas a creer, eres muy feliz. Y y después de esos 3 meses ya se nota la adecuación cultural. Empiezas a notar, digamos, diferencias culturales, aparece el tema se hace presente la xenofobia y varias cosas que, digamos, también el tema de estar solo, ¿no? Afrontar la soledad y reconocerte, porque vas a reconocerte como otra persona, porque es otro desafío, es otro entorno, otras personas, es un autoconocimiento también. Esos son los desafíos que yo he tenido que pasar. Gracias por sus respuestas en este eje. Entonces ahora les voy a hacer algunas preguntas. La primera está direccionada a Mateo y a Laura. Es decir, haber decidido ir a estudiar en otro contexto como el europeo o el norteamericano, y la educación, digamos, que han recibido, ¿habría alguna opción para los latinoamericanos, digamos, opciones de poder recibir mayor financiamiento o incluso poder desarrollar algunas investigaciones allá, ya que muchas de estas universidades tienen como caso de estudio los países, digamos, en vías de desarrollo, aunque el nombre es horrible, ¿no? Ya sea en Latinoamérica, en África, etcétera? Entonces, ¿ustedes creen que habría alguna posibilidad mayor, o sea, para personas que quieren hacer algún tipo de investigación en Latinoamérica, en nuestro caso, ¿no? En Latinoamérica, poder encontrar allá estos espacios donde se discutan, digamos, estos temas, ¿no? O si la educación es un poco más universal, o sea, la teoría, digamos, es más universal, pero se puede encontrar esta idea de pensar Latinoamérica en estos espacios educativos. No sé quién quiere contestar primero. Creo que sí hay esas oportunidades, ¿no? O sea, algo que es una barrera para eso, viniendo desde Perú, es que los espacios, o sea, los lugares que usualmente llaman más la atención o que se investigan más en Estados Unidos al menos, no incluyen usualmente Perú, o sea, se fijan más en Brasil, México, ¿no? Entonces no está tan presente, ¿no? Van a conocer menos el caso de Lima que el que van a conocer sobre de México, de Sao Paulo, de Río, ¿no? O sea, sí hay en general sí pasa eso. Es un poco más raro que vayas con el caso de una ciudad peruana como caso estudio, pero sí hay oportunidades. De hecho, cuando estábamos en Berkeley, se creó una red de estudios de las, ¿cómo se llama? Ciudades latinoamericanas, como un taller de trabajo en ciudades latinoamericanas que empezó a crecer, y como que hicimos una red de gente de Latinoamérica o de Estados Unidos que estudiaba Latinoamérica, que creció bastante, de hecho, no sé, creo que ya hay una red fuerte de estudiantes, al menos doctorales, de estudios latinoamericanos de ciudades.
o estudios urbanos latinoamericanos, y algunos profesores que están cercanos a la red. Entonces creo que sí hay oportunidades. Igual, creo que el acercamiento sigue siendo como un poco más teórico y más en discusión con más teorías, como esta de que, como dices tú, vías en desarrollo, allá le dicen como Global South, ¿no? A veces como esta idea que todo Global South es igual, ¿no? Entonces, lo que ocurre en India o Sudáfrica es igual que lo que ocurre en Sudamérica. Entonces, sí hay como que romper ciertas ideas como esas, pero al mismo tiempo eso también puede ser algo positivo también, me parece, ¿no? Porque particularmente para el caso de los estudios urbanos, porque a veces como que nos quedamos mucho en como... O sea, ayuda a mirar un poco más allá del caso, como que es tan compleja la ciudad que estás estudiando, que es difícil mirar un poco hacia afuera de esa ciudad, ¿no? Y ver que sí hay cosas que son parecidas y cosas que no. Incluso también hay cosas parecidas en África y en Asia, ¿no? O sea, como que sí entonces esa mirada un poco más amplia que me imagino que hay, no he estudiado, no sé, otras ciudades no sé cómo es, pero me imagino que es más, miran más el país en el que se estudia. Tradicionalmente, o sea, los estudios, creo que las academias latinoamericanas tienden a ser como nacionales, como se enfocan mucho en el país mismo. No sé si son más complicado estudiar por conocer Sharo y eso nos puede contar, quizás eso sí es difícil incluso estudiar Perú desde Brasil o Chile, no lo sé. Pero creo que al mismo tiempo que hay estas generalizaciones quizás o esta búsqueda de teorías o marcos teóricos de lugares distintos, hay una apertura, ¿no? Hay una apertura y una facilidad para como buscar puntos en común que también puede ser útil, ¿no? Creo que eso es una mirada un poco más abierta, ¿no? Y no tan como provincial, digamos, del lugar específico en el que estás estudiando, ¿no? Creo que eso es algo positivo, o sea, eso es algo que me lleva como por el lado positivo de eso, ¿no? Tiene su lado negativo, que no estás en el lugar y no estás como tan cercano, ¿no? Gracias, Mateo. Laura. Sí, yo creo que al menos desde Reino Unido, dentro de los países que ellos consideran Global South, Perú ni Latinoamérica están en sus top de estudiados. Ellos están más preocupados por sus ex colonias y todos sus países de la Commonwealth. Bueno, ellos no son Global South, ¿no? Pero sí, me llamó un poquito la atención lo poco que importa Latinoamérica para muchos estudios del Reino Unido. O sea, sí sabía que podrían estar, pero sobre todo ven países africanos y sudeste asiático. A mí me parece muy interesante lo que pude aprender de los países del sudeste asiático, porque me parece que compartimos mucha problemática parecida a Latinoamérica, y creo que no los estudiamos lo suficiente como deberíamos. Un poco tomando lo que dijo Mateo, es el tema de que también eso te fuerza a ver otras cosas y salir un poco de este circuito en el cual muchas veces nos vemos atrapados cuando estudiamos los temas latinoamericanos en Perú y nuestras referencias son México, Chile, Brasil, Colombia y lo cual está bien porque compartimos muchas características y hay cosas que aprender, pero creo que con mucha rapidez nos olvidamos, hablando más del tema, digamos, una crítica de nuestra academia latinoamericana, de que también podemos cruzar fronteras y ver qué cosas también son muy parecidas en problemáticas que son muy parecidas en el sudeste asiático y cómo se están abordando, y también eso nos puede permitir tener otras perspectivas y otras ideas sobre posibles soluciones, ¿no? Me parece que lo que se está desarrollando de Academia para el Sudeste Asiático es algo bien interesante que deberíamos mirar un poco más cuando hacemos los estudios urbanos desde acá. Creo que en algunas universidades del Reino Unido probablemente sí se ve un poco más Perú, es el caso de UCL, ¿no? Que tienen esta escuela de ballet.
Sí, pero aparte de esa, de UCL, creo que no he visto una que así que mire mucho Perú, ¿no? Sobre todo son países en África y sudeste asiático, ¿no? Pero creo que lo interesante, un poco en la línea de lo que comentaba también Mateo, ¿no? Que es eso de poder mirar desde afuera tus problemas, de la problemática de Lima y en general de las ciudades del Perú, ¿no? Que también hay, si bien no es que sean especialistas, sí es cierto que hay mucha apertura a ver otros casos y también conocer de tus experiencias. Sí. Gracias, Laura, Mateo. Y para Jason y Sharo, la pregunta sería un poco la mirada inversa, ¿no? O sea, ¿qué tanto quedarse en Latinoamérica permite también conocer otras experiencias, ¿no? Ya sea del norte global o de África, el sudeste asiático, que como menciona Laura, pueden tener procesos similares en términos de urbanización. Y tal vez ambos también puedan hablar un poco sobre esta maestrías profesionales y académicas, que creo que en Latinoamérica es mucho más notorio a comparación, por ejemplo, de Estados Unidos o de Reino Unido, ¿no? O sea, esta diferencia bien marcada entre formar académicos y formar profesionales, ya que en el ámbito laboral, digamos, peruano y latinoamericano, también hay muchos profesionales que confunden la investigación con diagnósticos, entonces no es lo mismo hacer una maestría en términos académicos que profesional. Entonces, tal vez empiece Sharo, después Jason. Sí, sí, sí. A ver, para estudiar una maestría en Latinoamérica, a mí me pareció genial. Muy, muy bueno porque yo venía de un área de arquitectura que no había tocado el tema de ciudades latinoamericanas, o sea, conocía hacer, digamos así. Como arquitecto, realmente no sabes, al menos desde donde yo me formé, muy poco. Se habla muy poco y siempre se ve, digamos, de una manera muy limitada el tema del urbanismo. Entonces, en la maestría a mí me sirvió mucho porque no solo tenía compañeros brasileros, sino tenía compañeros que eran de Colombia, México, y es que en ese momento Brasil estaba en un auge económico y por tanto habían muchos extranjeros estudiando en la Academia Brasilera. Había un intercambio incluso alemanes, habían españoles, habían de diversas nacionalidades que uno podía conversar, que podías ver realidades y en las clases se podía, digamos, ver toda esa conversación, ¿no? Se traían ejemplos y venían profesores también, digamos, de Francia principalmente, porque la escuela tenía mucha relación con Francia, a dar clases cuando ellos estaban en verano y venían, ¿no? Entonces, me pareció que para la maestría estaba bien. Ahora que yo ya estoy cursando el doctorado, siento ya eso una limitación. O sea, porque en Brasil, si bien es cierto, es una muy buena academia crítica, los estudios que hacen, digamos, están muy lejos de lo que hemos hecho o lo que estamos avanzando en Perú. Por ejemplo, en el área que yo estoy trabajando, que es ciudades amazónicas, en el Perú hay muy poca producción y cuando se ve a las ciudades amazónicas se le ve desde un punto de vista arquitectónico, o sea, los arquitectos están buscando hacer proyectos dentro de la ciudad amazónica y no pensar los procesos de producción urbana. Y en el caso de Brasil ya se piensa, se hace nueva teoría, digamos, viendo, ¿no? El tema de los procesos que ocurren en el interior. Sin embargo, esa limitación de solo verse hacia adentro también genera de que no se vea hacia los casos paralelos, como menciona Laura, ¿no? De qué está pasando en Europa, porque a veces idealizamos, pensamos que la informalidad solamente ocurre en Latinoamérica, pero también informalidad, digamos así, utilizando ese concepto, también está en Estados Unidos, también está en Reino Unido, y uno a veces tiene que ser muy curioso para poder investigar ello y romper esas barreras que la academia no te brinda. Una particularidad que tiene Brasil es que hubo en su periodo colonial mucha importación de esclavos y ellos tienen una deuda con muchos países africanos y hay mucho estudio en muchos laboratorios de países africanos. Entonces, eso sí se ve bastante aquí.
hay bastante producción, digamos, estudiando ciudades africanas, que puede haber un contraste mayor. Pero estudiar al norte global, yo creo que esta es una crítica para toda la academia latinoamericana, porque creo que también existe una forma, debería haber una comparación. En cuanto a la pregunta que hacías, Diana, sobre la diferencia entre una maestría profesional y una maestría académica, aquí es muy marcada. Una maestría académica es para formar investigadores y que van a hacer investigación. La investigación es una profesión, no es como un pasatiempo. Es una formación, eres un investigador, hay financiamiento y es que hay toda una estructura para poder dar soporte a ese investigador. Lamentablemente Brasil ha pasado por 5 años de un gobierno que ha desmantelado la educación y digamos, los ha colocado muchos investigadores y a toda la en un contexto muy complicado. Esto es por un lado la maestría académica y por el otro lado la maestría profesional es más una extensión, es como una especialización. Es una especialización profesional. No terminas con un trabajo académico, con una tesis, sino terminas con algo que es más, digamos, que tampoco no es de mala calidad, porque aquí son muy exigentes, tienen toda esa rigurosidad, pero va para el lado más de aplicación profesional. Entonces, aquí en Brasil se diferencia claramente la maestría académica y la maestría profesional. En el doctorado no existe doctorado profesional. El doctorado es para investigadores. Entonces, ahí sí está clarísima la diferencia. Gracias, Sharo. Jason. A mí me pasó que quizás omití un poco el por qué fui a estudiar a Chile, pero fueron por 2 factores más muy personales. Me da miedo viajar en avión y Chile está a 3 horas, así que dije, ya, me queda cerca y no voy a tener tanto miedo. Y lo segundo era el idioma. Trataba de evitar hablar en inglés. Así que dije, este lugar, bueno, puede ser acá. Y cuando llegué a Chile, o sea, había muchos espacios, jornadas de investigación, los centros de investigación te invitaban y te forzaban a asistir, a participar, a debatir, y quienes conformaban estos espacios eran principalmente siempre grupos transdisciplinares interuniversitarios. Eran de universidades de Argentina, de Colombia, o sea, eran de Latinoamérica, eran de Estados Unidos, principalmente demasiada gente europea, africanos, universidades africanas y un poco, bueno, por lo menos en los espacios de estudios urbanos y ambientales, territoriales donde me metí, relativamente un poco menos asiáticos, y sí, un poco menos asiáticos. Entonces, como que pude identificar de que hay muchas cosas y muchas experiencias que se movilizan hacia acá, se comparan y luego se llevan. Y estar cercano a investigadores y esas experiencias desde aquí sí es posible y es demasiado dinámico, hay demasiado movimiento en eso, por muchos factores, por lo menos desde la lectura personal que tengo. Localmente, porque en Chile igual ya pasó ampliamente un proceso que han estado becando chicos para que hagan maestría y doctorado, se han ido al extranjero ¿ya? Y han regresado, y al regresar han llegado con cuerpos de investigación, investigadores, ¿ya? Y se está fomentando aquí también una red de investigación. Segundo, la trayectoria que tienen, bueno, el propio Departamento Académico de Estudios Urbanos acá y cómo se están fortaleciendo y la capacidad que tienen también para poder fomentar y traer muchos capitales para investigar, o sea, capital no solo económico, sino que también cultural, social, entre otros, que puedan fomentar la investigación. Y el tercero que también vi es esta expansión que están teniendo estas universidades, entre comillas, del norte global, y principalmente, bueno, por lo menos de este lado de los estudios urbanos que estoy acá yo, y situado actualmente, bueno, yo estoy dentro del COES, el Centro de Investigación, el Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, y está muy cargado de la Academia Europea, y principalmente de Reino Unido, de Francia, Reino Unido y Francia. Y están que traen, ¿no? Están que comienzan a situar específicamente los casos de estudio, somos laboratorio y luego lo llevan.
Y en ese contexto, ya muchos doctorantes que estamos acá, se nos dan las oportunidades de poder hacer o bien pasantías, que es una opción, hacer una pasantía de 6 meses, tienes un caso atractivo y como que te invitan a participar. El otro es también las opciones de cotutela, ¿ya? Donde puedes hacer el doble grado de doctorado con una universidad y también te llevan. Y siempre aparece de una u otra forma también. Te llevan y ahí existe esa oportunidad, ese contacto eh, que existe respecto a estas universidades. Y también, si todos también he visto acá de que están tratando de conectar ahora también dentro del mismo sur. Y tampoco para ir tan lejos, por ejemplo, con Brasil. La academia brasileña es muy cerrada también, o es muy difícil de entrar. Eh, Argentina igual estamos mucho más cerca y es mucho más fácil de compartir, pero que también se está tratando de abrir, de generar nuevas formas de cooperación, pero que tiene otra lógica muy distinta. Entonces, yo vine aquí con una idea de cercanía y de regresar a Perú, pero cuando llegué acá, es como que la misma dinámica de la academia chilena es la que te invita y te da oportunidades a moverte a muchos lugares. Y así de que, en cierta manera, existe esa posibilidad. ¿Ya? Quizás si existen dificultades para poder ir directamente para allá, a veces también pueden encontrarse oportunidades en los lugares menos pensados. Y la otra pregunta creo que era sobre, o creo que, no sé si abarqué las dos preguntas, pero eso podría comentar. Tal vez cortito sobre la diferencia de la maestría profesional y la maestría académica. Creo que es justo, se quitó los audífonos y no Se nos quitó los audífonos. No escuchó, Perdón, no escuchaste. La diferencia cortito entre la maestría profesional y la maestría académica. Ah, cuando yo llegué acá, yo pensaba que una maestría era una maestría profesional. Yo no tenía ningún tipo de conocimiento de lo que era la academia. Cuando llegué acá, me explicaron, ¿no? Sí, mira, existe unas formas de investigar, ¿ya? Y para ello también implica una dedicación exclusiva. Los tiempos, la carga horaria para una maestría profesional están bien distribuidos para que lo hagas los sábados y para que se puedan hacer hasta de ciertas formas remotas y para que los resultados también sean muy diferentes, es decir, un trabajo aplicado o la nueva maestría en planificación urbana que va a salir el próximo año, no es por tesis, sino es un plan de intervención urbana, por ejemplo, que es muy diferente a una maestría académica, que dedicación exclusiva y que de todas maneras, para que te acepten necesitas un respaldo académico, para que puedas estar dedicado, perdón, un respaldo económico, ya sea una beca o bien que tú lo puedas pagar porque está sustentado bajo una institución, pero que al final de cuentas también es incongruente con el tema de los tiempos. Así que el golpe es duro, es abismal. Y a mí me costó por lo menos un semestre superarlo y un año completo en adecuarme, para que el segundo año ya tratar de estar ahí. Tomar en consideración que la maestría son solamente 2 años y es muy cortito, parece mucho, pero es muy cortito. Así que es duro, en cierta forma. Gracias. Sí, solo tal vez poder decirles a quienes nos están viendo, ¿no? Que tomar la decisión de ir a una maestría de 1 año, de 2 años, una maestría profesional o una maestría de investigación, requiere también ver, digamos, cuáles son tus aptitudes para hacer la investigación, porque cuando uno entra a una investigación, a una maestría más orientada hacia la investigación, hay que leer muchísimo, hay que saber ciertas reglas, digamos, también de la redacción académica, digamos, la citación, etcétera, que ahora en las universidades se está, digamos, poniendo más, pero antes no era tan común eso, ¿no? Entonces ahora hay más cursos porque la SUNEDU obliga a hacer la tesis de bachillerato, etcétera. Entonces hay, creo, una cultura que se está formando que antes no existía en el Perú. Entonces, para quienes están viendo esto y están decidiendo hacer una maestría, siempre es importante preguntarse qué tipo de maestría van a hacer, ¿no? Y el doctorado, como dijo Sharon, sí ya es netamente académico. Bueno, y para terminar, que es una pregunta para los 4, ¿cuán difícil es pasar de una rama a otra? O sea, es decir, todos ustedes tienen una formación de pregrado en una ciencia específica y luego han transformado, digamos, su especialización hacia los estudios urbanos. Entonces, es complicado eso, cómo es el proceso también de postular, por ejemplo, a una maestría, a un doctorado en una rama en la que no se ha sido formado inicialmente.
Tal vez empieza Laura ahora. Bueno, es un reto, pero no es imposible. Somos todos acá prueba de ello. Creo que lo que importa a la hora de postular cuando quieres cambiar de rama o, digamos, aventurarte en una rama que te interesa, es explicar bien por qué te interesa, ¿no? El tema, por qué estás postulando la maestría, que tiene ese programa que crees que hace la diferencia y qué cosa, creo que algo no menor es también explicar bien qué habilidades que uno ha desarrollado durante su pregrado o durante sus primeros años de trabajo te han permitido o crees que te van a permitir hacer bien ese programa dentro del urbanismo, ¿no? Como que qué es lo que te interesa. Y eso, hay mucha gente que se mete en los estudios urbanos y su primera carrera no es exactamente urbanismo, o muchas veces se cree que por haber estudiado arquitectura uno ya de frente se va al urbanismo, eso no es así siempre. Entonces, para los que estamos incluso un poco más lejos, que ni siquiera hemos estudiado arquitectura, estudiar estudios urbanos, pues no es raro que hayan esas, digamos, el urbanismo es multidisciplinario, tiene gente, sociólogos, antropólogos, historiadores, tienes gente de muchos, digamos, de pregrados muy diversos y de experiencias también laborales muy diversas. Entonces, no es, creo, difícil poder hacerlo, pero lo que sí creo es de que es importante cuando uno postula es poder explicar cuáles son tus motivaciones, ¿no? O sea, qué es lo que uno trae al programa y qué es lo que uno espera sacar del programa, y para eso, pues, investiga sobre el programa, qué está haciendo está haciendo la universidad, si tiene algún programa de investigación que te interese en particular, si hay el trabajo de algún profesor en particular que te llama la atención, que tú quisieras poder involucrarte, ¿no? Creo que ese tipo de cosas suman a la hora de la postulación, ¿no? Y también creo que también no es un tema menor el tema que han estado comentando, eso de los programas que hay que son más académicos o más profesionales, ¿no? Eso también es un punto a considerar. Muchas veces podemos estar atraídos por una universidad por el nombre, pero hay que ver bien también qué es lo que exactamente el programa está ofreciendo, para poder un poco ahí medir las expectativas de qué esperar, ¿no? Y el tema de cómo se van a evaluar también. Un poco ya lo contaba ahí cómo serán las diferencias. Yo al menos creo que en las maestrías del Reino Unido, si bien son un año, tienen un modelo muy distinto a lo que me han contado que hacen en las maestrías en Estados Unidos, ¿no? En el Reino Unido es muy... no es totalmente autodidacta, pero es un sistema en el cual los profesores te hacen sus ponencias magistrales, digamos, y luego la parte de interacción en clase se hace, pero es corta, y luego se espera que tú leas mucho por tu cuenta, nadie te va a evaluar hasta el final del programa. Entonces también tienes que tener mucha, digamos, constancia o cierto nivel de disciplina para ponerte siempre al día con las lecturas, porque si no se te acumula todo al final del curso, del programa, y la evaluación es por ensayos, entonces también hay que escribir mucho. Yo como economista no, más bien siempre me entrenaron a escribir muy poquito, muy preciso, y digamos que eso sí para mí fue un reto, ¿no? Tener que escribir ensayos largos de 5.000 palabras, a mí se me hacía un mundo, o sea, era como que, ¿por qué tan largo? Ya acabé en 2.000 palabras, no necesito decir más. Pero sí, eso es algo que no me preparé con anticipación para eso, y bueno, eso ya lo descubrí ahí y tuve que aprender. Pero sí, es muy importante por eso conversar cuando uno va a postular un programa con alguien que ya lo haya hecho, no necesariamente el mismo, pero de repente en el mismo país, para un poco familiarizarse con esas cosas. Eso siempre es útil. Gracias, Laura. ¿Mateo? Sí, un poco tomando lo que decía Laura o sea, en realidad, sí, o sea, todos hemos cambiado un poco la carrera, pero en realidad la carrera de pregrado de estudios urbanos en realidad no existe, ¿no? Entonces,
no sé si hay universidades que lo ofrecen, pero en realidad no es lo mismo que arquitectura. Y entonces, claro, uno llega a la maestría y en realidad todos vienen de otras carreras, ¿no? Creo que eso sí creo que es distinto en Latinoamérica que en Estados Unidos. En Estados Unidos no... O sea, yo en Lima no le cuento a nadie así, estudié planificación urbana y siempre me dicen, eres arquitecto. Y en Estados Unidos, en mi maestría, no recuerdo que haya habido arquitectos. De repente había algunos, ¿no? Pero no era como... No era un grupo especialmente grande, ¿no? O sea, era recontra diverso pero además, Estados Unidos tiene un sistema educativo un poco distinto, donde tienen carreras de solo 4 años. Entonces, es como si fuera un estudio general que dura 4 años y llevas algunos cursos y tienes como el mayor, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiende a profesionalizar en la maestría, ¿no? O sea, la maestría para ellos es un poco como nuestra licenciatura. Entonces, en realidad todos tienen carreras pues de letras, ¿no? Generalmente vienen de letras. Pero claro, claro, no era raro que alguien que tenga, como yo, que había estudiado historia en pregrado. No sé si había otro que había estudiado historia, pero bueno, era bastante común. Creo que creo que es una diferencia marcada, ¿no? Porque acá sí se asume que es de arquitectura, o sea, como que es una extensión de la arquitectura, el urbanismo, ¿no? Y no en todos los lugares se ven de la misma forma. Y también sobre claro, algo que me olvidé decir, porque me quería mencionar, es que la diferencia entre estudiar es la dedicación de tiempo completo, una maestría, ¿no? Porque en Perú creo que casi no hay eso, o sea, las maestrías normalmente tienen las clases en la noche, entonces la experiencia de estudiarlo y el tiempo que van a dedicar, incluso si tú dedicas más tiempo a tus compañeros, no tanto, ¿no? Porque tienen que trabajar, ¿no? Entonces es una experiencia muy distinta, ¿no? La de estudiar una maestría de tiempo completo. En el caso de Estados Unidos sí no es igual que en el Reino Unido, como lo que dice Laura, si es clases, ¿no? Como llevas tus no sé cuántos créditos, ¿no? 4 cursos al semestre, y un formato muy parecido en eso sí, muy parecido al de una universidad acá. Bien como con horarios claros, ¿no? No es tan libre como en Reino Unido, pero sí es la experiencia que o sea, todos tus compañeros están como tú estudiando a tiempo completo. Y bueno, algunos obviamente trabajan un poco, ¿no? Pero es la excepción en todo caso, ¿no? O sea, como todos están dedicados a tiempo completo, eso es bien distinto de estudiar aquí en eso. Gracias, Mateo. Sharo. Sí, de cambiar, en este caso yo he sentido mucho más el cambio que ahora estoy haciendo en geografía, porque, o sea, yo elegí estudiar geografía por geografía humana, pero es como una mirada bien parcial a la disciplina, porque la disciplina es más que eso, o sea, más que geografía humana, y en realidad para mí está siendo un descubrimiento para bien, porque hay cosas que como urbanista uno deja de ver, por ejemplo, los aspectos físicos que involucran los procesos urbanos, y los geógrafos lo trabajan bastante bien. Y eso me parece muy interesante, esa relación humana y geografía física. Estos híbridos que se habla mucho en clase, y eso requiere que leas más. O sea, otra vez, ya en la maestría me enfrenté en aprender toda la parte urbana, y ahora es como entrar en una disciplina, y esa es la diferencia, ¿no? En estudios urbanos es una disciplina, digamos, que en Latinoamérica, y tal vez me esté confundiendo, cuya tradición desde sociólogos, historiadores, arquitectos, pero entrar a la geografía es una disciplina que se ha construido hace muchos años, muchos, y digamos, tiene toda una tradición teórica, y hay todo un debate teórico largo. Entonces, eso hace de que tú revises las bases, los fundamentos teóricos que hay en esta disciplina, y digamos, eso es interesante. Y también es importante entrar en en un departamento que tenga tradición, porque si es un departamento nuevo, los profesores son nuevos y no hay toda una tradición de investigación. En cambio, aquí lo que yo veo es que hay una tradición. Por ejemplo, hay una profesora de referencia que es sobre estudios amazónicos, Berta Becker.
ha pasado Milton Santos por el departamento, que es toda una tradición. Entonces hay una tradición teórica que uno va siguiendo y revisando, y eso es importante, al menos que vas a diferenciarlo, no en la maestría, pero sí en el doctorado, se diferencia porque tú estás ya construyendo teoría. Entonces tener esa tradición teórica de parte del departamento es muy importante. En el caso de tiempo completo, es importante hacer si tú estás haciendo una maestría académica y un doctorado, tiene que ser a tiempo completo, porque no hay forma de hacerlo parcialmente o por horas. La dedicación es mayor, y si cambias de área es mucho mayor. La forma de calificar aquí es similar a lo que Laura estaba comentando, que son ensayos. Tú llevas cursos, tienen unos créditos, y esos créditos, terminas el curso y tienes que presentar no ensayos, sino artículos. Cada curso termina en un artículo. Entonces tienes que usar todo lo que estás llevando en el curso, pero los debates las tienes que acompañar, o sea, tienes que llegar a debatir. O sea, el profesor, la primera parte presenta la clase y la segunda parte es debate. Ahora, va a depender de cada docente, pero la mayoría de profesores hace eso. La primera parte clase y la segunda es debate en base a las lecturas que has ido. Ahora, tú puedes ir sin leer, no pasa nada, solo que te pierdes del debate y lo acumulas para el final, y no estás llevando un buen programa, ¿no? Eso es. Gracias, Jason. Los desafíos de migrar de una profesión o una disciplina a otra, a tres puedo plantear. El primero es personal, y el reto de poder salir de la zona de confort. Hacer esto también tiene una cuestión de privilegio, ¿ya? Porque si estás con una beca y estás con ciertas cosas, tienes como que la oportunidad de poder variar de cosas y poder dejarlo estable, entre comillas, ¿ya? Entonces, salir de la zona de confort es retante, pero también está en función de qué tanto te guste, a dónde vas a apuntar y a dónde vas a ir. Y encontrar ese soporte de estabilidad a veces es difícil, ya siempre y cuando estés en este universo, en este marco de que tienes la beca u otra fuente de financiamiento que te pueda mantener a hacer estos giros. Te lo comento en el sentido de que yo tengo tres grandes giros. De la geografía, de las ciencias sociales, ya tuve que hacer varios giros internos de la geografía, luego a un tema más territorial, como que de ordenamiento territorial y planificación urbana regional, para la maestría y más ambiental, y un tercer giro ahora los estudios urbanos. O sea, igual están interconectados, pero hay una gran diferencia, ya, teórica, metodológica, en sí. El segundo es bueno, el desafío profesional, porque como comenté, geografía, o por lo menos yo provengo de un espacio donde, por un lado, la academia dentro de la geografía o bien te pone barreras, que te dice bien difícil de poder ingresar, y te pone muchas barreras a veces, no sé, siempre, y por otro lado, no sé, esta cuestión tan precaria de cómo te enseñan, ¿ya? Y la profesión a veces está un poco no bien formada, y cuando sales y vas a postular a una maestría más multidisciplinaria, es como que sales y dices, yo soy geógrafo. Ya, entonces, para que tú puedas participar dentro de estos estudios territoriales, tienes que aportar dentro de lo que significa toda tu profesión. Y yo digo, ya, ¿qué es mi profesión? ¿Qué es la geografía? ¿Cómo se entiende cómo es la geografía en la academia en global? Así que eso fue, primero, fortalecerme como geógrafo para poder hacer estos saltos. Fue duro, ya, el tema profesional. Y el tercero es, para que puedas hacer estos saltos, y yo había mencionado un poco también este sustento de financiamiento, hay otros más, pero tengo que destacar que es clave el acompañamiento que tengas académico. Si bien Sharon comentó la tradición de un departamento, creo que también en los caminos que vas teniendo, si bien has empezado solo o vas conociendo gente, que tanto un investigador o cuerpos de investigadores te puedan ayudar a hacer estos cambios, estos giros. Hacerlo solo es complicado, o a veces ni siquiera tú sabes qué tipo de cambios hacer.
pero si tienes los consejos y el asesoramiento y la guía de un académico o una persona cercana que tenga la experiencia en este tema de la academia, porque, o por lo menos a mí me ha pasado de que siempre con todos los académicos que converso, todo el mundo tiene giros. ¿Ya? Nadie está en su zona de confort o nadie está estable por muchos factores, ya sea porque uno siempre quiere innovar y la investigación te lleva a innovar porque el problema es complejo en sí y va cambiando el problema, hasta temas externos como las fuentes de financiamiento y las oportunidades que aparecen para un mismo investigador. Y ellos tienen esta experiencia y si tú no tienes este acompañamiento y esta guía, también va a ser muy difícil para ti poder hacer estos cambios. Entonces podría como que decir que estos son los 3 desafíos a la hora de cambiar y que es difícil. Todo es difícil. Bueno, muchas gracias a los 4. Ya hemos contestado todas las preguntas, entonces no sé si quieren decir algo final o ya nos despedimos aquí en este conversatorio. Yo tal vez no romantizar el hecho de salir del país, o sea, de estudiar fuera. Nuestro país es un país muy desigual, muy desigual. Vamos a tener un gran porcentaje de personas que han estudiado en universidades estatales que tienen que, para aprender el idioma inglés o cualquier otro idioma, tienen que pagar sumas muy caras, muy carísimas. Estudiar inglés, aprender inglés es caro. Esa es la primera barrera. La segunda, conseguir una beca. Entonces, eso es la segunda barrera. Y luego, cuando llegas al país, las barreras, por ejemplo, culturales, de idioma, de género, ser mujer migrante en otro país no es fácil. Puedes pasar incluso procesos de acoso. Entonces, el tema emocional, yo conozco varios casos de personas que han tenido que retornar a su país por cuestiones emocionales, depresión, o personas que se han enfermado del estómago, les ha dado gastritis extrema. Entonces, y con esto yo no les quiero desanimar, por el contrario, quiero que sepan qué ratos les vienen adelante. O sea, porque como les dije, el primer estadio es el estadio de romantización, el que te enamoras de estoy en este país, y luego viene ese golpe que nadie espera, que es la adecuación cultural y que nadie te habla, que tienes que enfrentar la soledad. O sea, esa que todo el mundo la huye, cuando eres migrante, la enfrentas. Y si puedes ir con tu pareja, como creo que ha pasado el caso de Laura y Mateo, creo que va a minorar eso, ¿no? Pero si viajas solo, sola, vas a tener que también, digamos, afrontar eso, y tu cuerpo inmediato, digamos, o tu apoyo inmediato puede ser tu familia, tus amigos, o la familia que tú hayas construido, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, y no se desanimen, sigan, tal vez mi forma de presentar el tema es esa, pero es mejor decir las cosas como son, ¿no? Solo eso. Gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Solamente para terminar súper rapidito, creo que siempre ayuda a hablar con alguien que haya hecho el mismo programa, la misma universidad o al menos el mismo país. Entonces, yo lo que les recomendaría es que no se hagan muchas bolas con contactar a personas que no conocen, pero que saben que han hecho esos programas. La gente normalmente está muy dispuesta a compartir sus experiencias y las dudas, y no hay mejor que absolver las dudas que uno tiene antes de viajar y de poder evitar errores o cosas que uno no sabe porque no ha estado ahí, ¿no? A mí, en mi particular, me ha ayudado mucho poder contactar a gente que ya había estudiado antes en Reino Unido para cosas tan básicas como conseguir casa, dónde buscar, qué cosa hacer, qué cosa no hacer a la hora de buscar, y eso no lo sabes si es que no has estado ahí. Entonces, creo que ahí hay un tema de sol nuevo que va, entonces siempre poder estar, no tengan vergüenza ni se hagan muchas bolas de contactar a gente que podría haber hecho el programa que uno quiere o haber estudiado en el país que uno quiere. Siempre hay cosas que se pueden compartir y van a estar sorprendidos con la facilidad con que la gente está dispuesta también a colaborar. Sí, para darles tips, o sea, siempre hay grupos
de gente que ha estudiado en algún sitio, o en la misma página de las universidades siempre hay un espacio sobre preguntas frecuentes, si eres nuevo, incluso te hacen mapas de dónde buscar casa, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es bueno revisar y, como dice Laura, pedir ayuda. Siempre, sí, es muy pocas las veces que una persona no te va a querer ayudar en estos espacios, ¿no? No sé, Jason, Mateo, si quieren decir algo más. No, no hay que pelearnos. A ver, eh, rescato lo que dijeron, sobre todo, uno está solo, puede ir acompañado, pero siempre va a tener esa sensación de estar solo, a pesar de que ya tengas muchos años, ya vas a sentir siempre eso, y siempre es bueno hablar. Hay un montón de... En la academia hay gente buena y gente mala, y a veces también hay que tener, no sé si suerte, pero poder encontrarte con esas personas que te ayudan bacán, te ayudan muy bien. Y por lo menos yo espero así de que también uno tratar de ser igual, ¿no? De poder orientar y ayudarse, porque tiene que haber un sentido de colaboración grande. Y el consejo, un mensaje que podría dejar en base a esto, a las preguntas y a la colaboración, es para que ayuden mucho a tener un buen criterio para decidir cuándo tomar una oportunidad, ¿ya? Porque las oportunidades pueden ser, no sé, se presentan muy diferentes, pueden aparecer en un momento de tu vida pocas oportunidades y en un momento de tu vida muchas oportunidades. Y a veces un consejo de una persona es importante, de la familia, de amigos, de un académico, pero siempre es importante conversarlo y tratar de aprovechar lo máximo que puedan estas oportunidades que aparecen para que puedan estudiar en el extranjero, un posgrado, una maestría, doctorado, cambiar de vida, no sé, pero eso podría decir. De eso lo voy a decir, pero he dicho varias cosas que importantes. Lo último sería, y creo que también lo han dicho antes, no lo último, pero que es importante saber bien a dónde estás yendo, postulando. Eso incluye la universidad, el departamento y la ciudad, y no como no elegir por el nombre de la universidad o algo así, sino como saber bien a dónde estás yendo. Y antes de postular, incluso investigar bien sobre el departamento, que mirar los profesores, leer lo que han escrito los profesores, saber bien a dónde vas, no ir así a ciegas. Y está perfecto elegir también el lugar por la ciudad, ¿no? Como decía Charo, que eligió Río, obviamente, para con Sao Paulo, ¿no? O sea, que no, pero sí, o sea, yo también elegí la universidad, al final la universidad donde fui por eso, ¿no? Porque era en Nueva York, no era un pueblo en el medio del Midwest de Estados Unidos, que era un mejor programa, de hecho, incluso, pero preferí no ir ahí porque, bueno, 5 años metido ahí en un pueblito. Pero sí, o sea, todos los factores importan, ¿no? No solo la universidad. Sí, de acuerdo, eso, ¿no? O sea, todos los factores importan, sus factores emocionales, sus expectativas futuras, el programa, etcétera. Entonces hay que balancear y no siempre dejarse guiar solo por, como dicen, el nombre de la universidad, ¿no? Que no siempre va a ser lo que esperabas. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos están viendo. Ojalá les haya sido útil este conversatorio. Gracias también a Jason, Mateo, Laura, Charo. Y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias. Chao. Gracias.